Muy buena tarde, traders. Les saludamos con mucho gusto una vez más este día domingo 14 de julio de 2024. Como cada semana estamos planeando, estaremos reuniéndonos para revisar lo que son los fundamentales más importantes de la semana, en este caso del lunes 15 de julio al viernes 19 de julio. Estaremos viendo cuáles son los fundamentales de los que más nos tenemos que cuidar, hablando un poco de tal vez qué es lo que se espera o cómo podría afectar a los mercados. Así que, como la mayoría de ustedes lo sabrán, acabamos de salir de una semana que fue bastante violenta en términos de fundamentales. Tuvimos noticias bastante importantes, o al menos dos eventos bastante importantes y una noticia que afectó muchísimo al mercado. Estamos aquí viendo la gráfica de oro. Entonces sabemos que oro es mayormente afectado por los fundamentales de Estados Unidos, principalmente porque está directamente atado al dólar. Entonces vemos que el inicio de la semana pasada fue más o menos en este punto y tenemos bastante volatilidad en este punto y en este punto. Y si revisamos las horas y los días en los que ocurrieron estos movimientos, fueron causados durante las comparecencias de Jerome Powell. Entonces sabemos que al menos en este momento, cualquier comparecencia que Jerome Powell tenga causa un efecto bastante importante en los mercados. ¿Por qué? Porque en este momento todos los inversionistas, tanto de fondos como especulativos, estamos simplemente expectando qué es lo que se habla de una ya decisión sobre las tasas de interés más rotunda. Es decir, si se van a reducir las tasas de interés, si se van a volver a aumentar en algún momento. Cualquier comparecencia, a pesar de que Jerome Powell en general no da casi ningún detalle, alguna palabra o alguna expresión que se le llegue a ir por ahí, siempre se toma como una causa de volatilidad. Entonces, tener cuidado. Veremos que esta semana tenemos una comparecencia de él. De hecho, para comenzar el lunes, en un momento lo vemos. Y por otro lado, también tuvimos este movimiento enorme de aquí, de estas velas, donde vimos el precio del oro saltar. ¿Qué fue esto? $40, es decir, 400 pips en un par de horas. Y esto fue causado por la cifra de inflación, el CPI, que es básicamente la cifra de inflación de Estados Unidos. Entonces, vemos que las mayores afectaciones en los mercados actualmente están siendo simplemente referentes a datos que puedan afectar alguna decisión de tasas de interés. Así que con esto en mente, vamos a pasar a nuestro calendario económico. Vemos aquí, el lunes comenzamos con algo bastante sencillo, pero que se conecta con lo que nosotros hemos hablado, que son las declaraciones de Jerome Powell. El lunes, es decir, el día de mañana, a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, hora central, tendremos una vez más declaraciones de Jerome Powell. Estas estarán durando 2 horas, desde las 10 a las 12 p.m. Entonces, durante esas 2 horas vamos a poder esperar bastante volatilidad en los mercados del dólar, específicamente también en el oro, que es algo que nosotros operamos bastante. Fuera de eso, el día de hecho va a estar bastante tranquilo. Tenemos en su mayoría noticias de mínima importancia o de mediana importancia para euro y para dólar canadiense. En realidad, ninguna de estas es que afecte a los precios bastante. Así que podemos movernos al día martes, donde en teoría nuestros dos eventos más importantes del día van a ser noticias estadounidenses, que serán ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas. Ambos datos se revelan a la misma hora, 6:30 de la mañana, bastante temprano. Pero lo que sí podemos observar aquí es que el cambio que se espera no es mayor. Vemos que de un dato anterior de 0.1 a menos 0.1 y de un dato anterior de menos 0.2 a 0.1 positivo. Así que en este caso, a menos que haya una sorpresa mayor, es decir, que haya un salto de medio punto o incluso un punto entero, no esperamos ver mayor movimiento. Así que, a pesar de ser un fundamental bastante importante para la economía estadounidense, no esperamos que cause mucha volatilidad. Así que por el momento estamos seguros en ese frente. Ahora, lo que sí va a ser bastante importante y que no se marca aquí necesariamente en el calendario económico son estas dos noticias de Canadá, que es la inflación subyacente. Así que, a pesar de que aquí está marcado con 2 estrellas, o es decir, de mediana importancia, ya que esta es noticia sobre inflación de Canadá, la cual es una economía bastante conectada a la de Estados Unidos, será un fundamental que pueda causar alta volatilidad en el dólar canadiense. Tal vez no veamos repercusiones en el dólar americano o en el oro, pero si tenemos alguna operación activa con el dólar canadiense, podemos esperar ver mayor volatilidad en esos pares. ¿Por qué? Porque a pesar de que
la expectativa mayor está en las tasas de interés estadounidenses, la economía canadiense estar tan atada a la economía estadounidense, básicamente lo mismo se espera de Canadá. Se espera ver cuáles son sus números y cuáles son sus siguientes políticas, así que información sobre inflación en Canadá afectará bastante el valor del dólar canadiense. Así que hay que tener cuidado, igual el día martes a las 6:30 de la mañana. Pasando al miércoles 17 de julio tendremos cifras bastante importantes de inflación, pero en este caso del otro lado del mundo. Tendremos las cifras tanto de Reino Unido como de la Unión Europea. Así que miércoles 17 de julio, apenas comenzando el día, a las 0:00 horas tendremos las cifras de inflación de Reino Unido, de las cuales tampoco se espera un salto bastante importante. Veamos aquí que apenas se espera un cambio de 0.1. O bueno, la variación que se espera de la cifra anterior a esta, pero recordemos que aquí sí, cualquier variación, por mínima que sea, aunque sea del 0.1%, puede causar volatilidad extrema. Y 3 horas después, a las 3 a.m., tendremos las mismas cifras, pero en este caso de la Unión Europea. Recordemos que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, pero aún así puede afectar una a la otra. Es decir, cuando tengamos noticias de las cifras de Reino Unido, veremos algo de afectación en el euro y viceversa. Y durante el resto del día no tendremos ninguna noticia bastante importante, al menos para lo que nosotros operamos. La única noticia de alto impacto será los inventarios de petróleo de Estados Unidos. En ese caso, nosotros no solemos operar el petróleo, así que no nos afectará bastante, pero si hay alguien aquí que nos esté escuchando que opera petróleo, hay que tener cuidado el día miércoles a las 8:30 de la mañana. El resto del día será un día bastante tranquilo. Veremos que después de las 8:30 de la mañana tendremos mínimas noticias y las que hay son de mediano impacto. Así que nada de qué preocuparnos el día miércoles. Pasando al jueves 18 de julio será un día bastante importante para todos los mercados. Este día se van a dar cifras bastante importantes en la zona europea. Y es que este día tendremos la información sobre su política monetaria, es decir, sus tasas de interés. El día jueves a las 6:15 de la mañana tendremos información sobre cuál será su decisión de tasas de interés, pero en las horas que antecedan a esta información habrá bastante especulación, así que esperamos ver mucha volatilidad en los mercados. Como ya dije, no se espera que haya un cambio de política monetaria, pero en caso de que lo hubiera, estaríamos entrando ya a un periodo de volatilidad extendida en todos los mercados. Porque hay dos líneas de teoría, por así decirlo, sobre qué va a pasar con las tasas monetarias. Y es que o Estados Unidos va a dar el primer paso y todos van a seguir, o simplemente todo el mundo está esperando a ver quién da el primer paso en bajar las tasas y todos van a seguir. Así que de cualquier manera, un cambio en política monetaria, desea quien sea que lo anuncie, daría muchísima volatilidad a los mercados. Entonces solamente tenemos que tener mucho cuidado con nuestras operaciones. 6:15 del día jueves 18 de julio. El resto del día va a ser un día que también tenga información importante de Estados Unidos. Veremos que 15 minutos después únicamente tendremos información de la Fed de Filadelfia sobre el indicador manufacturero. Este indicador, a pesar de ser de alto impacto, o al menos así presentándolo nuestro calendario económico, no experimentamos en general que haya mucho movimiento. Tal vez esperaremos ver movimientos de entre 10 y 20 pips a lo mucho, pero nada como lo que hemos visto con los fundamentales que han causado movimientos de 400 pips. Así que tampoco mucho de qué preocuparnos. El resto del día, bastante tranquilo. Lo único que tendremos que tener cuidado es también referente a las tasas de interés, y es que a las 6:45 habrá una conferencia, como siempre la hay después de política monetaria, así que nada más tener cuidado con lo que se pueda llegar a decir en esta conferencia. Y por último, para el viernes no tendremos ninguna noticia de alto impacto. Así que el viernes, a pesar de haber sido una semana llena de noticias importantes, no tendremos mucho de qué preocuparnos. Así que cualquier operación que se haya abierto después de la decisión de política monetaria de Europa, el día jueves, no tendremos de qué preocuparnos en términos de fundamentales hasta el cierre de la semana. Así que, recapitulando únicamente, tendremos que tener mucho cuidado el día jueves con la decisión de tasas de interés de la zona europea. El día miércoles tendremos información importante de inflación para Gran Bretaña y para Europa. El día martes tendremos únicamente información sobre ventas minoristas en Estados Unidos, y el día lunes tendremos la comparecencia de Jerome Powell. Así que estos son los eventos más importantes de la semana. Traders, díganos en los comentarios qué es lo que esperan de esta semana, qué pares están observando y qué información les gustaría recibir de nuestra parte.
Por ahora es todo por nosotros, les agradecemos mucho estar viendo estos videos y que tengan una excelente semana de trading. Hasta luego.